Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Nuestra fe produce bendiciones de Dios. Este es el tema de esta mañana. Nuestra fe produce bendiciones de Dios. ¿Dónde se halla la felicidad? Es que mire, si yo logro tener un carro 92 por lo menos, un microbusito que tenga unas 4 ventanitas así verticales, que tenga los vidrios así oscuritos, y ahí puedo yo llevar a mi grupo, no con ese mi microbús modelo 68. El día que yo tenga un microbús de eso, yo voy a ser el hombre más feliz de toda la tierra. Pero usted puede decir que el día que usted tenga mucho dinero, el día que usted pueda independizarse de sus patrones y tener su negocio propio, usted va a ser la persona más feliz de toda la tierra. Y estamos siempre añorando ciertas cosas y creemos que cuando lleguemos a esas cosas vamos a ser los más felices de toda la tierra. Y hermanos, a veces llegamos y obtenemos esas cosas y nos damos cuenta que obteniéndolas no llegamos a ser felices. ¿Dónde está la felicidad? Esa felicidad tan ansiada y que a veces se vuelve escurridiza. ¿Dónde está? Oiga, no está en el dinero. Jay Gould se menciona, un millonario norteamericano, dijo al morir: supongo que soy el hombre más miserable de la tierra. No está la felicidad en el placer, porque Lord Byron, un hombre famoso que vivió una vida de placeres, de desenfrenos y comodidad, dijo: el gusano, el cáncer y la pena son solo míos. No está en el poder militar. Recuerda Alejandro Magno, cuando conquistó todo el mundo conocido de su época, se pone a llorar. ¿Y por qué estás llorando? Es que ya no hay más tierra que conquistar. No está en el poder, pero no está en la incredulidad también, porque Voltaire fue tal vez uno de los ateos más conocidos, y Voltaire dijo: desearía no haber nacido nunca. La felicidad no se encuentra en la posición o en la fama, porque se habla de un Lord Beaconsfield. Disfrutó de todo y dijo: la juventud es una equivocación, la adultez es una lucha, la vejez es una pena. ¿Dónde está la felicidad entonces? La felicidad, hermanos, la encontramos en Jesucristo. Yo no voy a buscar la felicidad, yo voy a buscar a Cristo, que sea el patrón de mi vida, que controle mi vida y me guíe, y Él automáticamente me va a dar el gozo, la felicidad, porque dice que cuando el Espíritu Santo toma control de mi vida, principia a salir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Y eso es lo que todos necesitamos, vivirlo y gozarlo. Jesús dijo: nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. ¿Qué dijo Salomón en los Proverbios 16:20? El que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Jehová es 3 veces feliz, 3 veces dichoso. Nuestra fe, oiga, produce bendiciones de Dios. ¿Qué es fe? Hermano, sencillo. Fe es creerle a Dios para salvación. ¿Cuántos de nosotros ya aceptamos a Cristo como Salvador? Pusimos nuestra fe en Jesucristo y por esa fe fuimos declarados salvos, redimidos, salvados, justificados. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros que ya hemos creído en Cristo no estamos viviendo una vida de fe? Porque la vida de fe no se da al principio creyendo en Jesús. Yo creo en Jesús como mi Salvador, punto. Pero ahora que principio a vivir mi vida como cristiano, tengo que vivir todos los días una vida de fe, creyendo en las promesas del Señor. Muchos de nosotros no experimentamos muchas bendiciones, no gozamos bendiciones en abundancia. ¿Por qué? Porque, hermanos, no estamos creyendo en sus promesas. El Señor dice: pidan y se les da. ¿Será que el Señor me va a dar? ¿Será? No, mejor primero toco estas puertas y después. Estamos fracasando porque estamos dudando del Señor. Fe, entonces, es alcanzar las promesas de Dios. ¿Tiene usted fe? Usted tiene que estar alcanzando las promesas del Señor, porque eso es lo que la palabra nos dice. Y en este pasaje, hermanos, se nos muestra la gran diferencia entre vivir la vida de fe y entre vivir haciendo obras o guardando la ley para querer ser salvos o ser declarados justos por Dios. Y las promesas de Dios se convierten en bendiciones. No se le olvide, cada vez que Dios tiene una promesa, y hay cientos y cientos de promesas en la Biblia, cada vez que Dios establece una promesa, esa promesa tiene que ser bendición para nosotros. Pero muchos no la obtenemos porque no estamos creyendo en el Señor. Nuestra fe
produce bendiciones de Dios. Ahora, hermanos, esta fe tenemos que estarla valorando a cada momento. Tenemos que estarla probando, es decir, pasándola por algunas pruebas. Y esta fe tenemos que estarla aprovechando. Primero hablemos de la valoración. La valoración de nuestra fe que va a producir esas bendiciones de Dios. Ya leímos los versos 13 al 15 y el 16 y 17 voy a tratar de leerlo más adelante. La fe tiene que valorarse. ¿Qué dice Isaías 64:6? Isaías 64:6, a ver si lo logramos entender. Dice el Señor: vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo que yo quiero hacer, todo el intento mío por querer quedar bien con Dios, todo el intento mío porque Dios, con lo que yo hago, Él me pueda limpiar y declarar justo, es tomado como trapo de inmundicia. Nadie, por muy buena gente, por mucha limosnita, por mucho bien que le haga a la gente, no va a quedar bien con Dios para ser salvo. Nadie puede ser declarado justo por medio de obras, porque todo lo bueno que hacemos para Dios, para querernos justificar, es trapo de inmundicia. ¿Sabe cuál es el trapo de inmundicia? Las vendas con que enrollaban a los leprosos, aquella podredumbre cuando se les caía la carne y salía materia. Esas vendas con que los cubrían son los trapos de inmundicia. Y todo lo que el individuo haga, todo lo que usted quiera hacer por salvarse por su propia cuenta, es tomado por Dios como trapo de inmundicia. Entonces, ¿quién es salvo? Nadie es salvo por su propio medio, porque, hermanos, para Dios el que hagamos algo para salvarnos es repulsivo. A Él no le va a llegar ni siquiera al límite mínimo. Creer en Dios entonces es tan importante, porque usted y yo, cuando nos damos cuenta que todo lo que hagamos, por muy bueno que sea, es como trapo de inmundicia para salvarnos, entonces caemos de rodillas y decimos: yo no puedo hacer nada. Pues por eso es que maté a mi hijo, porque vos no podés hacer nada, y por esa razón es que maté a mi hijo, para que simplemente le creas a Él. Es que el Señor se goza tanto con la fe, el Señor se emociona tanto con la fe de sus hijos, porque cuando yo le digo: yo no puedo, yo solamente tengo que depender de ti, aprender, Señor, voy a esperar en que tú en tu misericordia me des, porque yo no puedo. Y cuando usted se declara inútil, incompetente, incapaz de cumplir o de salvar o de resolver problemas, y le dice: Señor, confío en ti, esa fe honra al Señor. Y el Señor se siente tan feliz, y ahí viene la bendición. Ahora tenemos que aprender a darle valor a nuestra fe. Valoremos la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe, en primer lugar, produce justicia. Versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios no le dijo a Abraham: mira, tenés que hacer esto y entonces te ganás lo otro. Dios simplemente le hizo una promesa a Abraham, y Abraham tenía dos opciones: creerle a Dios o dudar de Dios. Y Abraham toma su decisión. Quiere decir que la fe, solo creerle a Dios, la fe sola produce justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, cuando le cree a Dios, Dios a usted lo declara justo, solo por creerle a Dios. Yo puse a mi hijo, lo colgué por ustedes. Si ustedes creen en ese mérito salvador, ustedes son declarados justos, punto. Hay que hacer algo, Señor. Una penitencia, una limosnita, no tenés que hacer nada, simplemente tenés que creer y yo te declaro justo. Por eso es que insistimos: alguien quiere aceptar a Cristo, venga a Cristo, acepte a Cristo, porque cuando creemos en el Señor somos declarados justos. La fe produce justicia, pero en segundo lugar, la fe no produce ira. Los versículos 14 y 15 lo dicen: si los de la ley, los que guardan la ley, quieren guardar para salvarse, son herederos, resultaría vana la fe. Una u otra, dice aquí la palabra. Queda anulada la promesa, porque la promesa es para fe, pero la ley produce ira, y donde no hay ley, no hay transgresión, no hay falta. La fe no produce ira. Y si al cumplir la ley, hermanos, si nosotros con cumplir la ley recibiéramos premio, ya no sería un mérito, ya no sería un regalo de Dios, sino sería una deuda que el Señor nos estaría dando. Si el Señor me dice: vos tenés que hacer ciertas cosas para salvarte, y yo las hago, Él me estaría dando algo que yo me lo gané. Pero la fe simplemente es recibir. Y la ley, dice aquí la palabra, hermanos, que produce ira. ¿Por qué?
Es que el Señor está diciendo, ¿cómo te querés salvar por cumplir la ley? Vas a cumplirla 100%. Si tú cumplís 100% la ley, entonces sos salvo, sos declarado justo porque no has pecado nunca. Nosotros entramos a querer cumplir la ley y ya somos pecadores. Pero imagine que usted entra y usted principia a fracasar, y cuando usted no cumple la ley al no cumplirla le produce la ira de Dios. ¿Quién de usted podría cumplir la ley de Dios? Si hay que cumplirla en un 100%, nadie podemos cumplirla. Y como Dios se dio cuenta que no podíamos cumplir la ley de Dios, cuelga a su Hijo en la cruz para que usted y yo simplemente creamos. Oh hermanos, qué bendición es tener a Cristo. Qué bendición es tener a un Dios que nos ama y que está dispuesto a bendecirnos abundantemente. Y la fe dice que no tiene transgresión. Cuando usted no cumple con la ley, usted transgrede la ley de Dios y viene la ira de Dios. Cuando usted solamente le dice a Dios, yo no puedo hacer nada, solamente creo en ti. Esa fe, hermanos, no produce ira, sino bendición. Entonces estamos diciendo que la fe tenemos que valorarla, porque la fe produce justicia. Segundo, porque la fe no produce ira. Tercero, porque la fe produce alcances que no tenemos ni siquiera límites nosotros, alcances ilimitados. Porque dice el versículo 16-17, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? Este pasaje nos está diciendo que Dios está prometiéndonos bendición no solamente a una raza. Es que los judíos cayeron en este problema, que ellos creyéndose judíos, yo soy raza judía, y si yo soy raza judía, automáticamente, sea malo, sea bueno, crea lo que yo crea, yo soy salvo porque soy judío. El Señor Jesús dice, no es así, porque no es por ser judío de raza el que la gente se salva o obtiene su salvación. La gente tiene que creer. Y hay muchos judíos, alguien me pregunta esto, ¿qué están pasando con los judíos en este momento que se mueren? ¿Se van al cielo o se van al infierno? Oiga, si los judíos, aunque sean de raza judía, no creen en Cristo como Salvador, muy judíos, pero deben estar en el infierno quemándose, porque el único medio para salvarse no es ser judíos de raza, es tener a Cristo, es creerle a Cristo. Usted y yo debemos estar convencidos de esta gran bendición, hermanos, y convencidos de que el Señor por eso ha establecido una norma, no por guardar la ley, porque la ley produce ira, no por estar haciendo algunos méritos, porque sus méritos son como trapo de inmundicia. Usted simplemente tiene que creer en el Señor, y eso es para toda la gente. El que crea en el Señor recibe la justicia de Dios. Qué hermoso es entonces entender que la fe, hermanos, produce bendiciones de Dios. Yo quiero decirle a usted esta mañana, hermanos, valoremos más el vivir en una vida de fe delante del Señor. Aprendamos a valorar un poquito más esto, el que nosotros, hermanos, no tenemos méritos. A veces, el domingo pasado hablamos de que produce orgullo muchas veces el que hagamos algo. Cuando yo hago algo, cuando sirvo, cuando hago las cosas bien, produce orgullo en mí. Hermanos, la salvación y la justificación no puede producir orgullo, dijimos el domingo pasado, porque como es mérito de Cristo, yo no hice nada, todo lo hizo Jesucristo. Aprendamos a darle gracias y aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Él demanda. Yo no vivo la ley, yo no puedo cumplir la ley para salvarme, hermanos. Ahora, en gratitud a mi Señor, voy a vivir esta ley moral que Él me establece. Voy a vivir en gratitud para la gloria de Él. Aprendamos entonces a valorar nuestra fe. Hemos hablado de la valoración de nuestra fe. Hablemos en segundo lugar de la aprobación. La aprobación, ¿qué dice el versículo 18? Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. La fe la vamos a valorar, ¿estamos de acuerdo? Hay que darle el valor que se merece. Tenemos que practicarla. Tenemos que vivir esa vida de fe delante de Dios. Pero no solamente hay que valorarla, sino que tenemos que pasar por pruebas muchas veces en nuestra fe. Hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos, yo tengo fe en el Señor?
Y cuando estamos diciendo yo tengo fe, el Señor dice, vamos a probar si tenés fe. Vas a pasar por un examen, ¿oíste? Está bien, Señor. Y el Señor nos manda pruebas, nos manda algún problema, nos manda alguna enfermedad, y muchos de nosotros tambaleamos y principiamos a temblar y a buscar soluciones por otros lados. Y no que tenías fe. La fe yo tengo que probarla. Yo tengo que pasar un examen para ver si tú tienes fe. Y eso es lo que el Señor está tratando, hermanos. Y encontramos aquí que Dios le hizo una promesa a Abraham. Pero miren, hermanos, por favor, esto de la promesa. Dios le hace una promesa a Abraham, y cuando le hace la promesa hay una serie de obstáculos que se interponen, que, hermanos, humanamente hablando, hace que uno tambalee. La razón me está diciendo a mí, no es posible, hombre. Abraham, vas a tener un hijo, ¿oíste? Sí, Señor, gracias. Y de ese hijo va a haber una descendencia interminable, incontable como estrellas del mar, incontable como arena de la tierra. Ay, qué bien, Señor. Vas a tenerlo con tu mujer Sara. Ay, Señor, si mi mujer Sara es estéril, si yo ya llegué a 100 años y mi cuerpo está como acabado, mi mujer tiene 90 años, Génesis 18 dice, ya cesaron sus funciones femeninas. Señor, ¿cómo es posible? Y fíjese que Dios está probando la fe de este hombre, y al estar siendo probada la fe, hermanos, aquel hombre escucha que la razón y que la lógica le dice, no se puede, es imposible. ¿Cómo vas a creer que de una mujer estéril, de una mujer que ya es ancianita, tu cuerpo ya está como muerto? Es imposible. Y la razón le dice, no es posible. La lógica le dice, pensa un poquito, hombre, no se puede. Y Dios dice, cree solamente. Y aquel hombre está en medio de la razón y de la lógica, escuchando lo que le dice, no se puede. Y aquel oye que Dios le dice, cree solamente. Y Abraham, hermano, se postra de rodillas, y dice aquí el pasaje que adora al Señor. Aquel hombre, hermanos, contra la razón y contra la lógica, porque eso es fe. Fe es creerle a Dios contra lo tonto. Fe es creerle a Dios pensando en que la gente se va a reír de mí. ¿Cómo es posible? Eso no se puede. Pero Jesús dice, sí se puede. Si tú crees, para el que cree todo le es posible. Y aquel hombre se postra de rodillas, hermanos, y adora y le da gloria al Señor, y cree que Dios puede hacer de lo imposible cosas grandes, hermanos. Oh, hermano, yo quiero dejarle a usted este reto, porque yo creo que a todos nos pasa que vamos a dudar de Dios. Yo no quiero dudar, pero cuando viene el problema, hermanos, viene tan fuerte que yo tambaleo, hermanos. ¿Qué hago? Yo quiero decirle a usted que cuando usted sienta que venga la prueba para ver si pasa el examen de su fe, usted se acerque a Dios y sea sincero. De todos modos, el Señor conoce su corazón mejor. Dígaselo usted: Señor, estoy dudando. Señor, perdóname, estoy dudando. Yo quiero creerte, pero es que está muy fuerte el problema. Señor, estoy dudando, ayúdame. Y cuando uno se es sincero y le abre su corazón y le dice: Señor, ya no aguanto, yo estoy dudando, ayúdame a creer en ti, hermanos, Dios principia a bendecir. Cuando usted dude, principia a alabar al Señor, hermano. Te voy a cantar, Señor, te voy a alabar. Y principia a darle la gloria al Señor, a darle la gloria. Principia a acercarse a Él confesando su incredulidad. Y hermanos, el Señor, a través de leer la palabra, a través de orar, el Señor va a principiar a acrecentar su fe, para que usted esa duda la convierta en fidelidad y en fe a Él. El problema de muchos de nosotros es que decimos: es que a Abraham sí le dijo Dios. Es que Abraham, porque tenía mucha fe, a él sí Dios le hizo la promesa, pero a mí no. Mentira, porque Dios no tiene preferidos, hermanos. Porque las promesas que Dios le hace a Abraham, a mí también me está haciendo promesas. Pedí y se te va a dar. Todo lo que vos querás, yo te lo voy a dar. Una hermana me estaba preguntando esta mañana: ¿qué quiere decir esto, hermano? Que todo lo que atares en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Yo le dije: hermana, es uno de los pasajes más bellos que existen y que yo no lo había descubierto. Yo lo he leído 1000 veces. Hermano, eso me está diciendo que yo tengo autoridad, y cuando yo demando algo, el Señor ahí en el cielo va a decir: yo te respaldo, vos, Jorge. Y le contaba que cuando uno habla a los demonios y principia a expulsar los demonios, en el nombre de Cristo te digo que salgas de ese cuerpo, y el demonio sale corriendo. ¿Por qué? Porque el Señor me da autoridad, no a mí, a ustedes también. Porque, hermanos, el Señor está diciendo: yo te voy a respaldar, yo te voy a apoyar, pero solo una cosa: cree en mí. Y, hermanos, necesitamos cada día creer un poquito más en nuestro Señor. Hermanos, estamos pasando el examen nosotros, estamos siendo aprobados. ¿Qué dice de Abraham? Creyó en esperanza
contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Creyó poniendo su esperanza en Dios que todo lo puede, contra esperanza humana, contra la razón y la lógica que le decía no se puede. Él creyó en esperanza, en el Dios que todo lo hace, en contra de la esperanza de la razón y la lógica que decían no se puede. Eso quiere decir, hermanos, creyó en esperanza contra esperanza. Es que Abraham creyó en el Señor. Y recordemos, hermanos, oiga, que cuando nosotros decimos es imposible, ya no se puede, ahí principia a reírse Dios y dice, cuando vos decís es imposible, ahí apenas principio iba a trabajar. ¿No se ha dado cuenta que cuando no es imposible el problema, usted lo resuelve, hermano? ¿No se ha dado cuenta que cuando los problemitas vienen pequeños, usted los resuelve y los arregla? Usted busca de dónde hay puertas, pero cuando usted dice ya no se puede, me cerraron todas las puertas, ¿y ahora qué hago? Señor, recurro a ti. Cuando todo se cierra, Dios apenas principia a trabajar. ¿Qué Dios más grande tenemos, hermanos? Oiga, yo quiero que entienda, si Dios mató a su hijo para que el perro fuera salvo, ¿cómo al perro ahora que es su hijo no le va a dar las bendiciones que él le pide? Pedí, se te da. Ya no sos perro, sos mi hijo. Solo nos falta creerle al Señor, hermanos. Y hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros esta mañana le digamos, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a creer un poquito más en ti. ¿Cómo vamos a creer en Dios? Hoy de milagro no va a crecer su fe. No me venga esta mañana que voy a orar, Señor, aumenta mi fe. Y esta mañana usted sale hinchadito de tanta fe. Hoy sí que voy, pero ya vuela de tanta fe. No, hermano, eso no es así café en casa. Usted, hermano, va a crecer en su fe en la medida que conozca al Señor y en la medida que lo estemos conociendo más, leyendo su palabra, oyendo más su palabra, hablando con Él. Mientras más intimidad tenga con Él, más le va a creer. Usted no le cree a un desconocido, ¿verdad? Pero le va creyendo a Él, porque lo está conociendo, a una persona que conoce. Algunos dicen, yo conozco a mi hijo es muy mentiroso. Ya conoce usted que es mentiroso. ¿Me está diciendo la verdad? Es que sos mentiroso. ¿Y cómo le crees al otro hijo, a la otra hija? Es que ella no es mentirosa como tú. Hermanos, nosotros mientras más conocemos a la gente, sabemos sus debilidades. Mientras más conoce usted al Señor, más va a creer en Él, hermanos. Yo quiero, a veces tengo unas mis expresiones acuñaditas, y yo quisiera que esta mañana usted se llevara una expresión: creo, soy digno. Quiero que usted la vaya repitiendo: creo, soy digno. Pero quiero que lo entienda: creo, soy digno, porque el Señor dice que cuando nosotros le creemos, Él nos declara dignos de recibir todas sus bendiciones. Solo creerle. Y cuando usted está dudando del Señor, hermano, usted está siendo declarado indigno de gozar de las bendiciones del Señor. Por eso esta mañana yo quiero repetir: creo, soy digno. Porque cuando yo solamente le creo a mi Dios, ahí viene la lluvia de bendiciones para mí, porque el Señor me declara digno de recibir sus promesas. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo, hermanos? Pero deberíamos recibir mucho más. Pero no estamos recibiendo porque a veces creemos que Dios tiene sus límites. Creo, soy digno. Y hermanos, estamos hablando de que nuestra fe produce bendiciones de Dios. Primero hemos hablado de la valoración. Aprenda a valorar la fe, porque la fe es lo único que nos da bendición. Nos produce justicia, no produce ira, y da bendiciones indefinidas, interminables. Hablamos de la aprobación de nuestra fe. ¿Qué pasó? La fe tiene que pasar por pruebas para que se compruebe que es fe. Cuando todo le va bien, usted dice: yo tengo mucha fe en el Señor. Eso no se comprueba. Cuando le va mal, y cuando usted cree en Dios y le va mal, ahí está probando su fe. Finalicemos hablando de la distribución de nuestra fe. Versículos 23 al 25, versículos lindos. Y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe, hermanos, tenemos que aprovecharla.
Primero, la valoramos. Segundo, el Señor va a hacer que pasemos por pruebas y ahora aprovechémonos de ella, porque Dios la distribuye a todos. Todos tenemos la oportunidad, recuérdelo por favor, no solo los judíos, no solamente por guardar la ley, porque el que quiere guardar la ley la tiene que guardar toda, y por eso, como no se puede guardar toda, produce la ira de Dios. Pero cuidado con que alguno de ustedes me venga esta mañana, ¿verdad? ¿Verdad que no se puede cumplir con la ley, hermano? No, hermano, no se puede. Fíjese, hoy cumplimos con esto y fallamos con lo otro, ¿verdad? Que no se puede. Entonces, no tenemos culpa. Yo puedo caer, yo puedo estar pecando porque no se puede, hermano. Cuidado alguno de ustedes que tenga a Cristo en su corazón, quiere justificar que como no se puede, vive como le dé la gana. Usted cae en pecados y en fracasos, hermano. Pecados sexuales, jóvenes, pecados de drogas, masturbación, tantos problemas. Yo les digo a las hermanas, especialmente hermanas solteras, mamás solteras, viudas, guárdense. Hermanas, ustedes están en un grave peligro, porque los hombres, desde el punto de vista pecaminoso que tienen, ven a una mujer sola, la ven como algo que está dispuesto a que le dé más a uno. Yo se lo digo como hombre que he estado viviendo y conviviendo y escuchando al mundo. Cuando hay una mujer ahí, pareciera ser tan indefensa que se mira a la mujer. Hay que conquistar a una mujer viuda, una mujer sola, una mamá soltera. Hermanos, da más que un abrazo. Y esa es la expresión de la gente. Ya puede haber relación sexual sin tanto peligro. Si yo tengo relación sexual con una señorita, de repente la mamá me mete preso. Pero ya con una mujer vivida, no. Guárdense, hermanas, guárdense en santidad. Hasta la más feíta, siempre hay alguien que se le acerca a uno. Y hermanos, tenemos que aprender a vivir. Y usted no me puede decir esta mañana, es que como no se puede cumplir la ley. Si usted deshonra a Dios en cualquier área de su vida, usted va a tener una disciplina de su Señor, y su Señor le va a castigar, y su Señor le va a tratar duro, porque como es su papá le va a tratar duro hasta enderezarle. Claro que el Señor nos da siempre disciplina correctiva, no para destruirnos, pero el Señor nos va a enviar una disciplina. Así es que el hecho de que digamos no se puede cumplir, no se puede guardar, eso no es excusa. No se puede guardar en el sentido de salvarnos. Pero yo los principios de la ley de Dios, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, sí los voy a guardar. Yo voy a vivir en santidad. Yo voy a vivir guardando mi cuerpo. Yo voy a vivir guardando todo lo que tengo, mi vocabulario, mi mente. ¿Por qué? Porque el Señor me da el poder para controlarlo. Así que no hay excusa de lo que estoy diciendo. La falta de cumplir toda la ley no se cumple para ser salvos, para ser declarados justos, justificados. Pero la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios que me pone en su palabra, sí los voy a cumplir para honrar a ese Dios que ha dado todo por mí. Así es que, hermanos, la fe es para todos, es para judíos y no judíos. El versículo 24 dice que Jesucristo vino a morir por mí. Y así como Abraham le creyó a Dios y Dios le dio una nación interminable, así yo creo en Jesucristo y Dios me dio una salvación maravillosa y grande. Pero el versículo 25 da las razones. El Señor fue entregado, dice, a morir en la cruz, hermanos. ¿A morir por quién? A morir por mí, a morir por mis transgresiones y mis pecados. Por mí el Señor colgó a su Hijo en la cruz, hermanos, por mí que no lo merecía. Pero dice que no solamente se quedó colgado Jesús, sino que ese Jesús fue resucitado. Hermanos, resucitado con el poder de Dios. ¿Para qué? Para que yo sea salvo, para que yo sea justo, declarado justo, para mi justificación, dice la Biblia. Hermano, aprendamos a valorar esto y digámosle esta mañana, digámosle: Señor, gracias, Señor, por tu amor. Señor, yo no lo merezco, no soy digno de ese amor, pero gracias por tu amor. Gracias por facilitarme a mí algo que para mis propios méritos es imposible. Yo no puedo hacer méritos para alcanzar la salvación, porque me voy a quedar a medias y eso te produce ira y me vas a destruir. Pero gracias que solamente me pusiste en dependencia a creer en ti. Y ahora que yo creo en ti, tú me declaras justo. Miren, hermano, qué emocionante. Eso es lo que el Señor pone. Nos da la salvación. Gracias, digámosle, por vivir por mí, por morir por mí. Gracias por darme la salvación. Y porque ahora yo puedo gozar de todas tus bendiciones. Hermanos, yo creo, soy digno.
Creo, soy digno. Váyase repitiendo esta mañana. Creo, soy digno. Yo creo. Solo con que yo crea en Dios, todo el Señor, todas sus huestes espirituales, todas sus bendiciones están a mi alcance. Creo, soy digno. Y el Señor me va a hacer bendición. Pidámosle en oración también. Aumenta mi fe, Señor. Ayúdame a creer en ti contra toda la lógica, contra toda la razón. Ayúdame a creer en ti. Contra lo humanamente imposible, ayúdame a creer. Yo quiero vivir feliz. Yo quiero vivir en paz, no buscando la felicidad. La felicidad me la vas a dar tú, Señor. Quiero vivir feliz, en paz, confiando en ti. Y digámosle, como dijo aquel hombre con Jesús: creo, ayuda a mi debilidad. Yo quiero creer, pero a veces tambaleo, Señor. No sé qué me pasa. Dígaselo. Creo, ayuda a mi debilidad. Sosténme. Y nuestra fe va a producir bendiciones de Dios, hermanos. Hemos hablado esta mañana de la valoración. La fe hay que valorarla. De la aprobación. La fe va a ser probada. Nunca se admire cuando le vengan problemas y situaciones que usted diga: ala, pero ¿por qué? Ahora que estoy entregado más al Señor vienen más problemas. Está siendo probada su fe, de gracias a Dios. Y cuando usted da gracias, viene la respuesta. Cuando usted discute, cuando usted patalea, cuando usted protesta, dice el Señor: no estás pasando el examen, la llevas retrasada. ¿Cuántos de nosotros llevamos retrasada la clase de fe? Levanten la mano los que la llevan retrasada. Ahora solo gente de fe aquí. Solo hermana Beatriz levantó la mano y allá atrás dos. Yo la llevo reprobada también. Hermanos, muchos llevamos reprobada esta clase. ¿Y saben por qué no la llevamos reprobada? Porque no ha venido el examen. Cuando venga el examen, a ver qué resultado tenemos. Alabemos a Dios por las pruebas y los problemas. ¿Pueden repetir conmigo esta expresión? Creo, soy digno. 3 palabras. Creo, soy digno. Yo creo que la repitan unas 3 veces, así como está, es serio. Creo, soy digno. Pero vaya entendiéndola y va a ver que hasta que usted se ría y la diga riéndose, termine de decirla. Creo, soy digno. Principio a decirla. Creo, soy digno. Creo, soy digno. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo la expresión? Creo, soy digno. No está haciendo méritos. Solo con creerle a Dios Él lo declara digno. Pongámonos de pie, hermanos, y démosle gloria a nuestro Dios. Creo, soy digno. Gloria a tu nombre, mi Dios. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.